¿verdad? A través de la oración, pues si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna carga ahora mismo allí en su corazón, pues tráigala y póngala delante de la presencia del Señor. Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a darnos sabiduría, conocimiento, entendimiento, fe, todo lo que necesitemos para poder salir adelante. Así que vamos a orar. Este es un programa Hablando con Dios. Transmitimos desde el Centro del Carmen de Bolívar a través de Cablevisión, el canal de la bendición. Saludando también a todos mis hermanos y amigos que nos sintonizan día a día, y bueno, también por las redes sociales a través de Facebook, y siempre animándolas a que usted comparta en su perfil estas prédicas, estas enseñanzas, que la verdad pues las necesita mucha gente. Muchos necesitan escuchar la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar entonces. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Dios de la gloria, por este nuevo día que nos regala. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestro pueblo, por todo lo que estás haciendo en nuestra nación. Agradecemos, Señor, tus bondades, tu amor, tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre. Y rogamos que seas tú ministrándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú hablando a través de este tiempo, a través de este programa, como es Hablando con Dios, a través de canal de televisión como es Cablevisión, y a través de las redes sociales, que tú, Señor, estés bendiciendo muchas vidas en diferentes lugares del mundo. Padre, rogamos por mi hermana Cande, por su familia, su hermano que se encuentra hospitalizado, que tú, oh Padre, les estés dando paz, fortaleza, conforme a tu gracia, tu amor y tu misericordia, conforme a lo que realmente tú crees más conveniente, oh Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios sabio, el Dios entendido. Tú eres quien conoce el pasado, el presente, el futuro, y tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros, y que de esta vida tenemos esperanza, la vida eterna. Allá estaremos un día disfrutando de ese paraíso que tú tienes guardado para nosotros. Sí, Padre, asimismo también te damos gracias, Señor amado, porque tú estás aquí entre nosotros para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestra familia, para bendecir nuestro presente y nuestro futuro. Tú tienes un plan para darnos redención y vida eterna, oh Dios. Sí, Señor, gracias por Cablevisión, gracias por el Señor Luis Quintero y por todo el personal que trabaja, que labora aquí a través de este prestigioso medio. Que tú sigas bendiciendo, prosperando, guardando y guiando, Señor, lo que es la empresa Cablevisión. Sí, Señor, asimismo rogamos por Colombia, rogamos por cada nación del mundo, que tu mano poderosa siga, Señor, trayendo esperanza. Esperanza en nuestras vidas, esperanza en nuestro pueblo, esperanza de salvación, de vida eterna y toda clase de esperanza que necesitamos, Señor. Esa fortaleza que necesitamos para seguir soñando, para seguir mirando hacia el futuro. Sí, Señor amado, nos ponemos en tus manos en esta hora para que seas tú ministrándonos a través de tu santa y bendita palabra. Todo espíritu de maldad, todo espíritu de oposición, toda fuerza contraria del infierno atamos, reprendemos, echamos fuera y declaramos libertad, Padre, para recibir tu santo y bendito consejo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces pues hemos orado, ¿verdad? Ahí usted sus peticiones siempre póngalas delante de Dios, sus necesidades, sus proyectos, sus sueños, todo lo que hay ahí en mente, todo lo que usted plasme en una libreta,
todo eso que usted anhela lograr, alcanzar, todos esos proyectos, póngalos en manos del Señor. Vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, mire, estos son mis proyectos, estos son mis sueños, mis metas, ayúdame, Señor, a poder lograrlo. Y por otro lado, también enfóquese en también servirle a Dios. No solamente pensemos en nosotros y en nuestros sueños o anhelos, sino también Dios tiene también el deseo de que le sirvamos, ¿verdad? Y que seamos útiles también para el reino de los cielos, para ganar almas para el reino de los cielos. Vemos a través de las Escrituras hombres que le sirvieron a Dios. El caso de Lucas, que escribió 2 libros, escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos, y él era médico. Él hacía su trabajo como médico, pero también hacía su trabajo como hombre de Dios, ¿verdad? Y en un tiempo también hizo misión con el apóstol Pablo. Lo vemos a través de la palabra, porque él narra la historia de Pablo. En los comienzos narra también la historia de los apóstoles. Entonces podemos ver de que Lucas, a pesar de que era médico, de que tenía su profesión, también estaba enfocado en servir en la obra de Dios. Y muchos otros hombres que de pronto no los encontramos en la Biblia, así como que la Biblia nos revela algo amplio de sus vidas, pero sabemos por otros libros o otros historiadores de que también hubieron hombres que a pesar de todo, ¿verdad?, también sirvieron al Señor, no permitiendo que sus proyectos, sus negocios y sus empresas les impidan servir a Dios. Muy bien, entonces mis hermanos, los animo mucho a enfocarse también en servir en el reino, en servir en la obra. En la iglesia hay mucho que hacer, diáconos, servidores, todo, de ahí hay mucho trabajo. Usted si es albañil, si es carpintero, pues servir en la iglesia con esos dones, con esas virtudes, con esos talentos que usted tiene, servir de todo corazón. Si usted es músico, servir a Dios de todo corazón, ministrar esas alabanzas para que muchas almas pues se conecten a través del Espíritu con Dios. La alabanza tiene ese poder de conectarnos, así como nos conecta la oración, también nos conecta la alabanza. La alabanza hace una función muy similar a lo que es la oración, ¿verdad? Pero especialmente para adorar, exaltar y glorificar a Dios, regocijarnos a través de la alabanza. Y bueno, los que ministramos la palabra, pues hacerlo de todo corazón, con voluntad, con ese deseo de que la gente sea transformada y cambiada a través de la palabra del Señor, deseosos de que Dios nos use como profetas, si se puede decir así, para hablarle a la gente tanto de lo que deben hacer, lo que no deben hacer, y pues que sean fortalecidos y renovados a través de esa palabra que les compartí. Muy bien, mis hermanos, vamos a analizar un poco lo que es el fin de la gracia. Todo está en la Biblia y pues también el Espíritu Santo nos guía, nos revela, ¿verdad? Nos muestra de pronto lo implícito que hay en la Biblia, ¿verdad? Lo explícito, lo que se ve, pues lo podemos entender estudiando teología, estudiando la palabra con mucho cuidado, pero lo implícito, lo oculto, allí dentro de la palabra lo revela el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces los que han podido recibir revelación del Espíritu Santo, ellos saben que hay una verdad recibida, eso implícito, eso oculto, que se lo revela el Espíritu Santo. Otras personas tal vez contradicen, tal vez no están de acuerdo, porque ellos no recibieron la revelación. Piensan que de pronto tú le estás aumentando a la palabra, pero si tú sabes que te lo reveló el Espíritu Santo, estás tranquilo allí en tu corazón. Ser muy prudente también de no hablar cosas que no están escritas. Por eso hay que leer toda la Biblia, para que no te engañes, ni tampoco engañes a otros, o de pronto alguien que conoce toda la Biblia te diga: oye, ¿qué estás hablando? O sea,
porque cometemos a veces esos errores. Tenemos un llamamiento de parte de Dios, pero como no hemos leído toda la Biblia, no hemos hecho un estudio profundo de las Escrituras, a veces hablamos cosas que no están conforme a la palabra, y la Biblia les llama a los apóstatas de los últimos tiempos, ¿verdad? La apostasía, cosas que no concuerdan con las Escrituras. Y el enemigo es ahí donde gana ventaja y puede de pronto desviarnos del propósito de Dios. Por eso, predicadores, hombres y mujeres que anunciamos el Evangelio de Cristo, procuremos leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo que es una tarea que debemos tener todos, de leer toda la Biblia, y no solo una vez, sino continuamente, cada vez que sea necesario volverla a leer, y que todas esas historias bíblicas, todo eso que está ahí plasmado en las Escrituras, esté grabado en nuestro corazón, de la mejor manera, para que no engañemos ni seamos engañados por nadie, porque la falta de conocimiento de las Escrituras lleva a muchos a decir cosas que no son conforme a la palabra, porque todo lo que prediquemos y enseñemos tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos, entonces pues cuando hablamos de la gracia podemos tomar, hay muchos pasajes que hablan del fin de la gracia cuando entramos a la etapa del arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento es el fin de la gracia. ¿En qué sentido? O sea, el fin de la gracia para los gentiles, porque estamos hablando que Dios tiene también dos pueblos, o vemos por la palabra que Dios tiene dos pueblos, que es el pueblo de Israel, que en realidad el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Nosotros los gentiles venimos a ser la iglesia, pero ya es una opción que Dios le dio a los gentiles, pero en realidad la bendición es para Israel. Voy a poner aquí un ejemplo. Digamos que Israel viene a ser la esposa, la verdadera esposa, la primera esposa, ¿verdad? De tal hombre, por poner un ejemplo. Y la segunda esposa viene a ser la iglesia. ¿En qué sentido? En que la primera esposa fue infiel, abandonó a su esposo, se fue, lo dejó solo, y entonces él tomó otra esposa. Estoy poniendo un ejemplo para que entendamos un poco la diferencia entre Israel y la iglesia, ¿verdad? Entonces decía, la primera esposa abandonó a su esposo, en este caso el esposo viene a ser Dios. ¿Por qué lo abandonó? Porque aún mató a Jesucristo, porque le dio espaldas a la gracia, no quiso saber nada con la gracia, quisieron seguir bajo la ley, no conocieron al Mesías, mejor dicho, ellos no estuvieron de acuerdo con Dios cuando entraron a la etapa de la gracia. Porque recordemos que hay 7 dispensaciones, ¿verdad? De esas 7 dispensaciones, la ley era la 5ª dispensación y la 6ª dispensación es la gracia. Entonces, de la 5ª dispensación, que es la ley, debía Israel pasar a la 6ª dispensación, que es la gracia, a través de Jesucristo. O sea, la gracia empieza después del sacrificio en la cruz. La gracia empieza después que Jesús muere en la cruz, entrega su vida y nos da salvación a través de su sacrificio, la salvación de la muerte. Estamos hablando de la muerte. Muchos interpretan el sacrificio de Jesús como perdón de pecados y nada más. No. Cuando hablamos del sacrificio de Jesús estamos hablando de que hemos sido librados de la muerte, en el sentido de muerte en condenación. Porque antes de que Jesús vaya a la cruz, no había salvación, o sea, no había vida eterna, solamente había muerte y ahí quedaba todo. El hombre moría y quedaba allí. Se habla del seno de Abraham. Digamos pues que el hombre al morir, su alma iba al seno de Abraham y ahí quedaba todo. No había una esperanza de vida eterna, no se habían abierto las puertas del cielo para poder ir hacia el paraíso. No había, porque Jesús todavía no había muerto. Por eso que se le llama es el tiempo de la ley.
El tiempo de la ley, que todo el que moría iba al seno de Abraham y hasta ahí. Pero cuando Jesús da su vida en la cruz, es cuando se abren las puertas del cielo y entonces el hombre ya tiene la opción de vida eterna en el paraíso. El tiempo de gracia tiene como propósito librar al hombre de vivir eternamente exiliado o lejos de esa vida eterna en el paraíso, ¿cierto? Porque ahí estaba el paraíso esperando, pero el tiempo de la ley no nos abría esa puerta. Esa puerta la abre Jesús al morir en la cruz. Entonces, cuando hablamos de perdón de pecados, no se está hablando en sí de que Dios nos perdona de todo pecado que hayamos cometido y de todo pecado que cometamos en el futuro y que entraríamos directamente al cielo y que podemos seguir pecando todo lo que queramos porque ya Jesús pagó los pecados. No se refiere a eso, sino se refiere a que Jesús venció a la muerte. Y al vencer a la muerte, con su muerte, vence a la muerte, ¿verdad? Es un estudio muy minucioso, tal vez en otra ocasión hablemos de ese tema de la muerte, pero ahora mismo estamos enfocando tiempos finales de la gracia, pero estoy tratando de explicar ciertas cosas importantes aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Vence a la muerte y nos abre la puerta del paraíso. Ahora, para entrar a ese paraíso depende de nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que tenemos que aceptar a Cristo como el que abrió las puertas y aceptar a Cristo como medio de redención. La salvación es gratuita en este caso, solamente tenemos que aceptar a Jesús y entraremos al paraíso, ¿verdad? Entraremos por la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Ahora, importante también entender que hay una responsabilidad aquí. Al entrar, al venir a los pies de Cristo, entrar a la gracia, aceptar la gracia, hay una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Es convertirnos en discípulos de Cristo, ¿verdad? Como igual lo que hicieron los apóstoles. Ellos se convirtieron en discípulos de Cristo, aceptaron la gracia, aceptaron entrar a la sexta dispensación, porque ellos sabían que estaban en la quinta, que estaban en el tiempo de la ley, o la dispensación de la ley. Entonces entraron a la sexta dispensación, que es la de la gracia, y empezaron a caminar con Jesús. Se convirtieron en sus discípulos, dejaron todo lo que tenían que dejar del mundo y empezaron a caminar con Jesús. Nacieron de nuevo en el Espíritu, ¿verdad? Porque Jesús dice, nos enseña que había que nacer de nuevo, y entonces empezaron a servir a Dios, y Dios empezó a usarlos porque vio que realmente ellos se habían entregado de todo su corazón, que habían entendido el propósito de la gracia, que habían entendido que Jesús era el camino, la verdad y la vida, que habían entendido de que Jesús era la puerta para entrar al paraíso y todo ello. Lo habían entendido claramente y ahora recibieron la responsabilidad de ir y llevar esa palabra a los que no la conocían. Llevar al resto del pueblo judío, después del pueblo judío, a todo lo que es Israel, que también se le dio otro nombre a ese pueblo de Israel, ¿verdad? Se les cambió, pero bueno, hoy en día se llama Palestina, pero sabemos que es el pueblo de Israel. Entonces, después de llevarlo a todo el pueblo de Israel, lo llevaron al resto del mundo. En ese tiempo era el Imperio Romano, países vecinos, y después se extendió al mundo entero y llegó hoy a nosotros, ¿verdad? Llegó esa gracia de Dios a nosotros. Vivimos entonces la sexta dispensación de la gracia, pero la gracia va a culminar porque todavía hay una séptima dispensación que se llama la dispensación del reino de Dios, del reino de Cristo. Entonces, esa es la última dispensación según las Sagradas Escrituras, que obviamente en esa séptima dispensación habrá juicio también. Así como habrá juicio, habrá también un tiempo que se llama las bodas del Cordero, que también la disfrutaremos allá
en el mismo cielo. Jesús lo enseñó, Jesús lo dijo, y está en las Escrituras obviamente, y después de eso pues entraremos ya a vivir eternamente en el paraíso. Ahí viviremos con Dios, ahí estaremos con Él para siempre, ¿verdad? Entonces, mi hermano, volvamos al punto de la gracia. Estamos viviendo el tiempo de gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia la etapa de predicar el Evangelio a todo el mundo. Jesús mandó, dice Hechos 1:8, que Jesús mandó ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estamos viviendo esa etapa de evangelizar al mundo entero. ¿Cómo evangelizarlo? Pues hay tres métodos. Está el testimonio, que yo creo que es la mejor forma de predicar, un testimonio que podamos darle al mundo de que verdaderamente Dios esté en nosotros, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser una actitud como la actitud del mismo Jesucristo. Él dijo: imitarme a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Como los apóstoles también nos dan un gran ejemplo, y también los prodigios, milagros y señales son parte de ello. Aunque algunos no están de acuerdo, pero en mi experiencia puedo ver a Dios obrando, porque la Biblia no es solamente, el Evangelio no es solamente palabras, el Evangelio también es manifestación del poder del Espíritu Santo a través de prodigios, milagros y señales, porque el mismo Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y aun si alguna cosa mortífera viniera sobre ustedes, no les hará daño, ¿verdad? Entonces podemos ver que vivimos el tiempo de gracia, el tiempo de evangelizar al mundo, pero en todo esto de evangelizar al mundo se han levantado falsas doctrinas, y la Biblia es muy clara en decir también que habrían falsos cristos, que dirían: mira, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la iglesia, y en realidad por sus frutos los vas a conocer, dice el Señor. Si verdaderamente son de Dios, los vas a conocer por sus frutos. ¿De qué manera? Que los que son de Dios se muestran humildes, sencillos, como se mostró Jesús, como se mostraron los apóstoles, que no andan buscando las cosas del mundo, sino que andan buscando las cosas de arriba. No hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Que todo lo hacen por amor, porque sin amor nada tiene sentido para Dios. Y es muy claro Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando dice en 1 Corintios 13: ¿de qué me sirve hablar lenguas preciosas, angelicales? ¿De qué me sirve dar todo lo que tengo? ¿De qué me sirve estar lleno de poder o de fe? ¿De qué me sirve si yo no tengo amor? No me sirve de nada. Ahora, ¿a qué se refiere cuando habla del amor? A entregarlo todo incondicionalmente. El amor es incondicional. El amor no es que, mira, yo te doy si tú me das. No, el amor es algo que yo te doy porque tengo amor, o sea, estoy lleno de amor. El amor hace que tú abundes en todo lo que tú sepas, conozcas, lo entiendas. El amor te convierte en un río que nunca se seca, en un río que rebalsa, ¿verdad? ¿Qué te digo? De agua, si hablamos de alguna forma. Cuando llueve mucho vemos a esos ríos que se desbordan, ¿verdad? Porque tienen muchísima agua. Y así debe ser un cristiano lleno del amor de Cristo, desbordarse en dar bienes a los demás, en palabras, en cariño, en afecto, en gozo, en humildad y en todo lo necesario. Debe ser desbordante lo que tiene, sin esperar recibir, porque siempre recibiremos, pero de Dios. No esperes recibir del hombre, por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es porque el hombre no te pueda dar, sino que a veces esperamos tanto del hombre que nos olvidamos de esperar en Dios, ¿verdad? Nos olvidamos de esperar en Dios. A ver, a veces esperamos tanto del médico
Y bueno, los médicos pues son muy buenos. Yo le doy gracias a Dios por los médicos, porque ahí están cuando Dios también los quiere usar, y cuando pues necesitamos un médico, ahí están ellos y nos ayudan. Y hay que estar muy agradecidos de los médicos y orar por los médicos. Los científicos que están trabajando por una vacuna, también hay que estar agradecidos y hay que estar orando por ellos. La ciencia en todas sus áreas que nos proveen toda la tecnología de hoy en día, pues también hay que estar agradecidos de ellos, hay que estar agradecidos de todo el mundo, del que barre la calle, porque es importante que las calles estén limpias, así hay menos infecciones, de los que recogen la basura, de todas esas personas que trabajan día a día, por más poco que parezca que ellos hacen o por más sencillo que sea su trabajo, pero ahí están ellos día a día sirviéndonos de una u otra forma, ¿verdad? Y hay que estar agradecidos por toda esa gente que trabaja a favor nuestro. Pero cuando hablo de no confiar, de cuando la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre, se refiere que a veces confiamos demasiado y esperamos demasiado en papá, en mamá, en el esposo, en la esposa. Esperamos demasiado en las autoridades que gobiernan nuestro pueblo. Esperamos demasiado de todo mundo, de todo hombre, de todo ser humano, y no pensamos de que lo mejor viene de Dios. Lo mejor viene de Dios. A ver, voy a poner un ejemplo aquí también. Digamos que usted espera agua de muchos pequeños canales de riego. Usted espera agua del arroyo. Usted espera agua del río que está de pronto pasando por su pueblo. Y usted espera agua del sistema de tubería que llega hasta su casa. Usted está esperando agua de allí, pero sucede que el agua en realidad cae del cielo. El agua cae del cielo, o sea, si no llueve, no hay agua en el río, no hay agua en los canales de riego y no hay agua en la tubería. Entonces, imagínense que de pronto usted está esperando agua, pero no se ha puesto a pensar que el agua viene del cielo. Y la mejor agua que viene, que nosotros podemos beber, que nosotros podemos disfrutar, que nosotros necesitamos para regar nuestras parcelas o nuestras fincas, es la que viene del cielo. Es la mejor agua que el hombre debe anhelar, la que cae del cielo. Es la que debe causarnos mayor gozo, el agua que cae del cielo, ¿verdad? Entonces es así, a veces nosotros esperamos mucho de los seres humanos. Los seres humanos representan, digamos, el río. Los seres humanos representan los medios de riego. Los seres humanos representan esa agua que viene por el acueducto o por las tuberías, ¿verdad? Pero no estamos mirando la que viene del cielo, que es la mejor. Así no estamos a veces confiando en Dios. Estamos confiando en todo, menos en Dios. Lo mejor viene del cielo, lo mejor viene de arriba, mi hermano. Entonces es ahí cuando tú tienes que orar y poner la esperanza en eso que viene de arriba, del cielo. De allá viene lo mejor, de allá vino Cristo. Mira, del cielo vino Cristo, lo mejor que tenemos, ¿verdad? Mientras nosotros esperábamos soluciones aquí abajo, de arriba vino el Salvador del mundo. De arriba vino el Señor, no vino del vientre de María. María es solo un instrumento que Dios usó, pero el Salvador vino de arriba. Jesús mismo dijo, yo vengo de arriba, vengo del cielo, no del vientre de una mujer, ¿verdad? Él ya existía, Él es Dios mismo que se hizo hombre, se vistió de un cuerpo físico y utilizó el vientre de una mujer, obviamente. Es muy natural que Jesús haga eso, de usar el vientre de una mujer. Hasta ahí en este caso. Muy bien, mis hermanos, entonces hablamos de la culminación de la gracia, que es el arrebatamiento. Allí culmina la gracia para nosotros los gentiles. Ahí se acaba para nosotros el tiempo de gracia, ¿verdad? La Biblia habla de muchas señales que se darán al tiempo del arrebatamiento, que también le llaman rapto. Muchos no creen en esto. Muchos dicen que es un invento de los protestantes, le llaman así. Entonces,
muchas religiones en realidad, son muchísimas. Creo que la única religión, tal vez me equivoque o no, pero la única religión o la única iglesia, el único grupo cristiano que cree en el arrebatamiento son los evangélicos, son los llamados aleluya, son los llamados Cristo sana, ¿verdad? Son los que siempre están hablando de ese viaje al cielo, ¿verdad? De que van a viajar al cielo y que van a estar en el cielo y que van a subir al cielo. Cuando usted escucha a uno de estos hablando que se van para el cielo y que hay un arrebatamiento, entonces esos son los aleluya, esos son los Cristo sana, que también creen en los milagros, en la sanidad, la verdad. Yo puedo confiadamente decir, sí, que Cristo sana porque Él me sanó. Él me ha sanado y me sigue sanando. Lo físico y en lo emocional, en lo espiritual, esas heridas profundas, acá, muy adentro de mi corazón, que afligen mi alma, esas heridas, Jesucristo las va sanando día a día. Siento esa sanidad, siento que están cicatrizando muchas heridas que me causó la vida, el mundo, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, y que pues hoy la verdad es que ya no duelen. Esas heridas han sanado, muchísimas de ellas. Tal vez hay algunas pocas por ahí, pero que ya Jesús está trabajando también para sanar todas esas heridas ahí en nuestro corazón. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Entonces, hay un arrebatamiento, lo dice claramente el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 en adelante. Podemos ver claramente que Jesús está hablando de un arrebatamiento, el apóstol Pablo, ¿verdad? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Vemos a Jesús también en el libro de Juan, capítulo 14, del versículo 2 y el versículo 3, podemos ver que también Jesús está hablando de un tiempo en el cielo. Un tiempo en el cielo, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que estén donde yo estoy. ¿Y dónde está Él? En la casa del Padre. ¿Y dónde hay muchas moradas? En la casa del Padre. Entonces, ¿dónde está el paraíso de Dios? Allá en la casa del Padre, ¿verdad? La Biblia habla de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. O sea, Dios está en lo más alto y desde ahí está mirando hacia abajo. Está mirando nuestro planeta Tierra, que es el primer cielo, y está mirando el universo, que es el segundo cielo, y Él está más arriba, ¿verdad? Él puede ver todo el universo, Él puede ver nuestro planeta y lo puede ver todo. Para Dios no hay nada oculto. Más arriba de Él no hay nada. Podemos entender esto por la palabra. Entonces, iremos ¿dónde? Allá donde está Dios, allá donde Él tiene, allá en el cielo de Dios, allá Él tiene el paraíso. Un nuevo cielo y una nueva tierra, de la que habla Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Cuando leemos el capítulo 21 y el 22, que es el final ya de la Biblia, son los dos capítulos últimos que tiene la Biblia, el final feliz de la historia, como cuando uno lee un cuento, parece gracioso o no sé. Hay mucha gente que se atreve a decir también que la Biblia es un cuento porque tiene un final feliz, pero es que justamente los cuentos los inventan después de ver ese final feliz en la Biblia. Pero bueno, mientras que las 7 dispensaciones son etapas tal vez difíciles para muchos, para el humano, ¿verdad? El final de la séptima, dispensación es ya Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, donde vemos el paraíso, donde entramos a vivir eternamente
con Dios allí en el paraíso de Dios. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, un mundo nuevo donde viviremos. Alguien me decía, pero no es que Dios este mundo lo puede renovar y hacernos para vivir aquí. Pues no, Dios ha decidido crear un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, un mar nuevo, todo nuevo. Y eso está allá en la presencia de Él. Así como creó este mundo, para nosotros Él ha creado uno segundo y mucho mejor. Dice la Biblia que hay calles de oro y mar de cristal y viviremos ahí con Él para siempre. Y no habrá necesidad de sol, porque Él será la luz que iluminará nuestro mundo. Cosas que humanamente de pronto no logramos comprender al 100%, pero creemos que veremos todo tal y como es cuando estemos allá con Él. Cosas que acá no podemos ver, cosas que acá no podemos entender, las veremos allí. Lo que aquí tenemos que tener es la fe, la convicción, la seguridad de que todo esto se dará. Se dará claramente, no entremos en discusión con lo que no entendemos, sino dediquémonos a hacer lo que nos toca hacer a nosotros: predicar la palabra, dar un buen testimonio al mundo, que es una forma o la mejor forma de predicar. Tenemos también otro método de predicar, que es este que estamos usando ahora mismo, que es el método hablado, ¿verdad? El oral, el poder predicar en las iglesias, en las calles, en los medios de comunicación y todo ello, dando temas de enseñanza bíblica, reflexiones, dando temas diversos. Hay tantas formas y métodos de poder compartir la palabra, temas evangelísticos, temas de enseñanza, temas de reflexión y todo, ¿verdad? Entonces, conforme el Espíritu Santo nos dé, conforme el Espíritu Santo quiere usarnos, Él ha levantado, dice su palabra, pastores, maestros, evangelistas, profetas, y ha levantado también la misión apostólica. ¿Qué quiere decir la misión apostólica? Es ir y llevar la palabra a través de muchos lugares, sin límite. El que se levanta a llevar la palabra sin limitarse a nada, está haciendo un ministerio apostólico. Y no se le puede llamar apóstol en sí, porque imagínate, ese término apóstol está muy tergiversado, muy manoseado, muchas veces se ve como algo de soberbia, de altivez para muchos, así que mejor evitar y que Dios se encargue de bendecirnos y usarnos como Él quiera, ¿verdad? Pero digo, los apóstoles abandonaron sus pueblos, abandonaron sus naciones, abandonaron sus negocios, sus empresas, y se fueron a llevar la palabra donde Dios los llevó, donde Dios los guió, el Espíritu Santo, como el caso de Pedro, como el caso de Pablo, como el caso de Bernabé, como muchos hombres de Dios, ¿verdad?, que dejaron sus lugares, dejaron sus negocios, dejaron todo y se fueron a hacer la obra de Dios. Eso se llama el ministerio apostólico, ¿verdad? Entonces, vemos estos ministerios y cada uno va a hacer el trabajo de evangelizar el mundo a través del ministerio que se le dio. Algunos tienen un ministerio de servir solamente en la iglesia, ¿verdad? Son los servidores de la casa de Dios. Está bien, ese es el ministerio que Dios les ha dado. Se necesita quien sirva en la iglesia, se necesita quien presida en la iglesia, quien se encargue de una área, de los jóvenes, de los niños, de las damas, de los caballeros, y está muy bien que hagan ese trabajo. Pero si después de eso Dios los llama a hacer un ministerio pastoral, un ministerio evangelístico o cualquier otro ministerio, pues también hágalo, porque dice que unos recibieron un talento, otros recibieron 2 talentos y otros recibieron 5 talentos. Entonces, conforme los talentos que Dios nos haya dado, conforme la capacidad que hay en nosotros, pues sirvámosle al Señor. Hoy más que nunca usted tiene que levantarse y servirle a Dios con ese ministerio que Dios le ha dado. No se preocupe por lo que esté pasando en el mundo, porque las bendiciones nuestras vienen del cielo. Las bendiciones de la iglesia no vienen de acá, de abajo, vienen del cielo, mi hermano. ¿Qué es lo que trato de decir? Que tú esperes de arriba
que cuando tú necesites algo mires hacia arriba porque de allá va a venir. No mires hacia abajo. No es horizontal, sino es vertical. Tus bendiciones, mi hermano amado, vienen de las mismas manos del Dios Todopoderoso. Él enviará ángeles para que nos sirvan. Miren lo que pasó con Jesús, es muy claro. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel cuando cruzaban el desierto. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. El agua ¿de dónde salió? De la roca. Pero ¿de dónde vino la palabra para que el agua saliera de la roca? Del cielo. El Señor le dice a Moisés, allí en esa roca hay agua. Si Dios no le hubiese dicho a Moisés que en esa roca había agua, ellos no hubiesen encontrado agua. Entonces todo viene del cielo vienen las bendiciones, del cielo viene la palabra, del cielo viene la revelación, del cielo viene todo. O sea, de allá de la misma presencia de Dios. Entonces, mi hermano, vemos a Jesucristo cuando estaba también en el desierto y el Satanás vino a tentarlo, y cuando Satanás dice que se fue, Dios envió ángeles para que sirvieran a Jesús, ¿verdad? Que había una escalera, dice también Jacob, dice que había una escalera que él veía a los ángeles subir y bajar del cielo por medio de una escalera, trayendo y subiendo y trayendo obviamente bendiciones aquí a la tierra. Entonces, ¿de dónde vienen tus bendiciones? Del cielo. No vienen de papá, no vienen de mamá, no vienen de mi familia, no vienen del gobernador, no vienen del presidente, no vienen del bolsillo de la iglesia. Tus bendiciones no vienen de acá abajo, mi hermano. Pon eso bien claro en tu mente, en tu corazón, en tu cabeza. Vienen del cielo. El mismo hombre de Dios también, no recuerdo ahora su nombre, pero el tío de Esther, de la reina Esther, él dice, de algún lugar Dios enviará socorro, ¿verdad? Cuando estaban ellos en un tiempo difícil, él dice, de algún lugar Dios enviará socorro, de algún lugar, ese lugar es del cielo. Él confiaba que Dios enviaría socorro, él confiaba de que Dios haría algo más allá de lo natural, de lo normal, de lo común. Él confiaba que para Dios no había nada imposible y que aunque aquí en el cielo, aquí en la tierra todo esté mal, aquí en el cielo hay abundancia y que Dios enviaría del cielo a la tierra lo que aquí podamos estar necesitando. Claro que aquí también Dios es el dueño del oro y la plata, pero la orden viene de arriba, la decisión viene de arriba, la solución viene del corazón de Dios. El poder, todo viene de arriba del cielo. Entonces tú tienes que esperar ¿de dónde? De Dios. Por eso es que oramos. Por eso es que oramos, porque esperamos de ahí arriba. O sea, cuando oramos, le tocamos la puerta al Señor, le tocamos la puerta de su casa, le tocamos la puerta de su trono, de su oficina, y le decimos, Señor, ayúdame, necesito ayuda aquí. Y el Señor dice, listo, ¿qué es lo que necesitas? Tal y tal cosa. Listo, toma, aquí está. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra de Dios, porque estamos predicando, porque estamos llevando la palabra, porque estamos despertando a la iglesia con la palabra que tú le predicas, que tú le enseñas, ¿verdad? No es que vaya a ser que te estés durmiendo y también tengas a la iglesia durmiendo, no. No, mi hermano, cuidado. No es que tú estés poniendo la esperanza en el mundo y enseñándole a la iglesia lo mismo, que ponga la esperanza en el mundo. No, la esperanza está en Cristo. Tienes que decirle a la iglesia, levántate iglesia, vamos hacia adelante, porque nuestra esperanza está en Cristo. Y nuestras bendiciones no vienen de aquí, del hombre. No, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestras esperanzas, nuestras bendiciones vienen de allá arriba. Y van a seguir viniendo. Y hay abundancia en las manos de Dios. Y seguirán viniendo aquí a nosotros. Mira que la virosis y esto y otro, sí. Y es complicado y es difícil. Y hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy prudente, ¿verdad? Porque el Señor también mandó al pueblo de Israel en el tiempo de las plagas allí en Egipto. Antes de que las plagas viniesen, Dios advierte al pueblo de Israel. Le dice, quédate en casa, no salgas. Le dice, mira, pon sangre en el dintel de la puerta. O sea, Dios estaba siempre diciéndole a Israel qué debía hacer en medio de las plagas. Y es por eso que Israel no padeció.
¿Por qué? Porque Israel estaba conectado con Dios. Y mientras Dios estaba castigando a Egipto, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que Dios estaba castigando al faraón por su maldad y a Egipto, porque ese fue un juicio que Dios tuvo con Egipto por su maldad. Egipto tipifica el mundo y es algo que también va a acontecer después que termine el tiempo de gracia, que Dios también va a castigar al mundo por su maldad, ¿verdad? Y si se arrepiente el hombre, pues será perdonado. Muchos egipcios se arrepintieron. La Biblia nos enseña que muchos egipcios, que de pronto Egipto en su totalidad no se arrepintió, pero hubieron egipcios que se arrepintieron y egipcios que salieron, y gente que vivía en Egipto, porque Egipto era una nación muy grande, muy poderosa, y había gente de diferentes partes del mundo viviendo en Egipto, y mucha de esa gente se vino con el pueblo de Israel también. Se convirtieron también al judaísmo, ¿verdad? Entonces, Dios da oportunidad de arrepentimiento, de que el hombre venga a Dios en todo tiempo. Estas 7 dispensaciones serán una puerta para que el hombre sea redimido, sea salvado, ¿verdad? Tanto la de la gracia como también la del reino de Jesucristo. Eso está escrito en la palabra. Habrá oportunidad, obviamente, para los que pues vengan a los pies de Cristo. Este es el tiempo para nosotros. En el reinado de Jesucristo habrá juicio. Será mucho más complicado, será mucho más difícil. El pueblo de Israel está ahí, porque es esta vez para el pueblo de Israel también, que se llama la semana 70. La Biblia le llama la semana 70, que tiene que ver con Israel. El tiempo de gracia es un paréntesis. Cuando estudiamos la semana o las 70 semanas de Daniel, podemos encontrar que hay un paréntesis en la semana 69. O sea, nosotros estamos en medio. La gracia está entre la semana 69 y la semana 70, que hay un paréntesis, ¿verdad? Se detuvo el reloj. Mientras todo empieza en la restauración del templo, ¿verdad? En tiempo cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia y restaura el templo de Dios, ahí empieza la primera semana dentro de las 70 semanas. Y viene hasta el tiempo de Jesucristo, que se completa cuando el Mesías es llevado a la cruz, se completan las 69 semanas. Después que Jesús muere, se detiene el reloj. Y entonces ese paréntesis es la gracia. En realidad, la sexta dispensación, la de la gracia, es un paréntesis dentro de la semana 70, ¿verdad? Y cuando termine la dispensación de la gracia, el reloj de las 70 semanas empezará nuevamente a caminar, y entonces ahí empieza la última dispensación, que es la dispensación del reinado de Cristo, ¿verdad? La iglesia arrebatada al cielo. En el cielo habrán las bodas del Cordero. La llama el capítulo 19, si no me equivoco, de Apocalipsis, las bodas del Cordero. Estaremos allí, la iglesia de Jesucristo, disfrutando de ese tiempo. Hay también, la Biblia dice, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo se dice que es para condecorar, si se puede decir así, para honrar a la iglesia a través del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque después hay un juicio. Una cosa es el tribunal de Cristo y otra cosa es el juicio del que habla Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante. Ahí encontramos el juicio ante el trono blanco, donde dice que ahí estará el mundo, todos, desde Adán hasta el último hombre, si se puede decir así. No sabemos si Adán se perdió o se salvó. ¿Por qué? Porque Adán tuvo oportunidad de salvarse. Claro que sí, porque Adán, con su pecado, él trajo la muerte, por la cual muere Jesús en la cruz.
para vencer a la muerte. El único que podía vencer a la muerte era Cristo. Nadie más podía vencerlo, ¿verdad? Pero Adán pudo haber, en su momento, se pudo haber reconciliado con Dios. O sea, tuvo toda la vida Adán para reconciliarse con Dios. Adán creo que vivió 900 años, si no me equivoco, bueno, creo que fueron por ahí 900 años. Y en esos 900 años Adán tuvo oportunidad para reconciliarse con Dios. Para decirle, Señor, yo me equivoqué, yo fallé, perdóname. No fue, la culpa no la tuvo mi esposa, Eva. Y Eva también tuvo la oportunidad de decirle a Dios, Señor, perdóname. Y pues hoy pueden ellos también tener el perdón, ¿verdad? Al arrepentirse, obviamente, porque todo el que se arrepienta dice que Dios lo perdona. La Biblia dice claramente que quien cubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Podemos ver en Adán que pudo haberse vuelto a Dios, como muchos otros hombres. Aún Caín, no sabemos en su momento, tal vez yo aquí estoy, lo que trato es de decir de que el hombre, cuando él reconoce su pecado, alcanza el perdón. El hombre en la cruz, el malhechor, que había vivido toda su vida delinquiendo, cuando se arrepintió, Jesús lo perdonó. Entonces, eso nos enseña de que hay un perdón para todos sin excepción, ¿verdad? Entonces, mi hermano, cuando hablamos del final de la gracia, estamos hablando de esa etapa donde ya la iglesia ya no estará más sobre la tierra. La iglesia dejará su trabajo aquí en la tierra, ¿verdad?, de predicar el Evangelio, y se irá para disfrutar de las bodas del Cordero. Ahora, habrán unas señales cercanas a estos acontecimientos, y es muy clara la Biblia de hablar de que cercano a estos acontecimientos habrían falsos profetas, habrían falsos cristos, habrían hambre, habrían pestes, habría terremotos, guerra. Alguien decía, pero siempre se han dado estas cosas sobre la tierra. Siempre han habido guerras, siempre han habido cosas como tales, pero hay detalles minuciosos en la Biblia que nos hacen ver la diferencia entre lo uno y lo otro cuando leemos las revelaciones del Apocalipsis, cuando leemos las revelaciones que Dios le dio también a Daniel. La ciencia se aumentaría, dice el libro de Daniel, y hoy la ciencia se ha aumentado de una manera extraordinaria como nunca antes había sucedido, ¿verdad? La tecnología, la era digital y todas esas cosas. La unión mundial también es algo que está en la Biblia profetizado, en el libro de Apocalipsis 13, Daniel también habla de eso, ¿verdad? Los imperios, el imperio romano que sigue estable, que ya no es el imperio militarizado, sino que ahora es un imperio religioso, pero que igual sigue allí existiendo, y eso lo dice Apocalipsis 13. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que nos son reveladas, como decía al principio, nos son reveladas por el Espíritu Santo, pero no todos. Somos, no sé, de pronto los que en algún momento buscamos entender esto. ¿Por qué? Porque conversaba con un hermano que yo le decía, oye, ¿tú has leído Apocalipsis? Y me dice, la verdad es que no me meto mucho a Apocalipsis porque no lo entiendo. Y allí están esas limitaciones que a veces hay en nosotros para leer ciertos libros. Pero cuando tú anhelas que Dios te revele y querer conocer y entender el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, estás ahí de rodillas diciéndole, Señor, revélame, muéstrame, yo quiero saber lo que hay aquí, ¿verdad? Recuerdo que en un tiempo yo le tenía miedo al libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay muchos juicios ahí y cosas como que terribles. Y uno siente miedo y dice, no, mejor yo no lo leo porque la verdad es que me da miedo leer ese libro. Pero llegó un momento en que el mismo Espíritu Santo me impulsó a leer Apocalipsis. Y entonces empecé a leerlo minuciosamente, ir analizando, meditando cada palabra, cada pasaje, cada revelación que recibió el apóstol Juan, y me fue revelando Dios cosas ahí. Y llegó un momento que le perdí el miedo y me di cuenta de que todos esos juicios ahí, simbólicos en parte,
pues vienen para el mundo, no para la iglesia. La iglesia siempre estará guardada, protegida por el Señor, como lo fue el pueblo de Israel en Egipto. Mientras que Egipto recibía reprensión a través de las plagas, Israel estaba tranquilo. Israel no sufrió esos problemas o ese castigo, porque Dios castiga al malo, Dios castiga al injusto, Dios castiga al rebelde, Dios castiga al que merece ser castigado, mas no al que pues busca hacer el bien, busca agradar a Dios. No somos perfectos, pero en tu corazón está agradar a Dios. Y doblas tus rodillas y le dices: Señor, yo no quiero fallarte, no quiero ofenderte, no quiero pecar contra ti. Y Dios conoce tu corazón y Él dice: sí, yo sé. Y ahí es donde Dios te ayuda y te libra de castigo, porque Él conoce tu corazón, ¿verdad? Pero hay, sin embargo, gente rebelde, soberbia, altiva, arrogante, que culpa a Dios de todo lo malo, que está siempre haciendo lo malo, como el caso de Caín, que mató a su hermano, como el caso de aquellos hombres que se levantaron y esclavizaron a otros, como el faraón en Egipto, ¿verdad? Y cuando Dios los manda que se arrepientan, se rebelan y se ríen y se burlan y desafían a Dios. Entonces Dios dice: bueno, yo te di oportunidad de que te arrepintieras, de que dejaras de hacer lo malo, de que dejaras de humillar, de hacerle daño injustamente a tu prójimo, que dejaras al hombre libre, que lo dejaras en su libertad. ¿Por qué tienes que estarlo castigando? ¿Acaso tú eres Dios? ¿Por qué tienes que estarlo destruyendo, esclavizando? ¿Acaso tú te crees con el derecho para dañar a los hombres? ¿Acaso crees que los hombres son tuyos? Los hombres son míos. Aún Dios se molesta que nosotros a nuestros hijos los maltratemos. Su palabra dice claramente: no provoques a ira a tus hijos. O sea, no los maltrates, no los dañes, no los destruyas. Y dice que también en el tiempo de Noé, el hombre sacrificaba a sus propios hijos, los sacrificaba a los ídolos, y Dios mandó que no lo hicieran. Dios, por medio de Noé, les decía que no hicieran esas cosas, pero ellos no quisieron escuchar. Entonces dijo Dios: yo los voy a castigar si ustedes siguen con eso. Y ellos no quisieron escuchar. Y por más que casi 20 o casi 120 años, dice la Biblia, Noé estuvo exhortándoles y diciéndoles, Noé como profeta de Dios, diciéndoles: dejen de hacer lo malo, dejen de hacer, y ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Entonces Dios, ¿qué hizo? Los destruyó. Acabó con esa generación malvada, perversa, que estaba acabando con la humanidad, que estaba acabando con todos los seres vivos, que estaba destruyendo el mundo y que vivían de una manera muy desenfrenada. Dios dijo: no hay futuro con esta gente, no hay futuro con estos hombres. Se han llenado de mucha maldad, de mucha soberbia, de mucha altivez. Entonces no hay futuro con ellos. Y no queda otra sino que quitarlos del mundo. Y los quitó del mundo. Ahora, ellos están vivos porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un cuerpo físico que es mortal y nuestro cuerpo físico muere. Y en realidad nosotros somos almas vivientes, vestidas de un cuerpo físico mortal. Almas inmortales vestidas de un cuerpo físico mortal, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo físico, o el cuerpo físico de esos hombres del tiempo de Moisés, les fue quitado el cuerpo físico. Pero como ellos eran almas vivientes, fueron trasladados a otro lugar, que les llama cárceles, de donde están los espíritus encarcelados, les llama Pedro en una de sus epístolas, y que Jesús bajó donde están los espíritus encarcelados que pecaron en el tiempo de Noé. Quiere decir que ellos están vivos, esperando el día del juicio de Dios. Dios sabrá qué hacer allí con esa gente que en su tiempo se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Y también en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pero Dios libró a Lot y a su familia, también los libró.
como libró a Noé en el tiempo de Noé, también en el tiempo de Sodoma y Gomorra libró a Lot y a su familia, y en este tiempo también libra a su iglesia. Miren, hay ejemplos en la Biblia donde Dios libró a aquellos que confiaron en Él. Y Lot confió en Dios. Cuando Dios le envió los ángeles, él obedeció a los ángeles y salió de Sodoma y Gomorra, y entonces se libró de ese castigo a Sodoma y Gomorra. Noé también escuchó la palabra de Dios y obedeció a Dios, hizo el arca y todo, y se salvó él y su familia. En este tiempo nosotros también hay una palabra que Dios nos está dando a través del Evangelio, y a través de este Evangelio pues estamos recibiendo la palabra y solamente hay que obedecerla. Como obedeció Noé, como obedeció Lot, obedezcamos también nosotros, y entonces seremos guardados por Dios, seremos salvos, seremos guardados de los juicios que vienen sobre los malvados, sobre los juicios que vienen sobre los sodomitas, sobre los juicios que vienen sobre aquellos perversos como en los tiempos de Noé. Mi hermano, estamos viviendo culminación ya de la gracia. Estamos viviendo tiempos ya finales de la gracia. Podemos percibirlo por la palabra, podemos percibirlo por medio del Espíritu Santo, que estamos viviendo estos últimos tiempos, y que usted y yo tenemos que estar firmes en las manos del Señor, firmes en los propósitos de Dios, firmes haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, obedientes como Noé, obedientes como Lot, a hacer lo que Dios manda, a escuchar la voz de Dios, y si Dios dice hacer esto, haz lo otro, hagámoslo. Ora, mantente en el camino que Dios nos ha trazado, haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios manda que hagamos, todo lo que es bueno hacer, que lo hagamos, y entonces Dios estará ahí con nosotros para guardarnos, ¿verdad? Entonces, miremos ese tiempo de culminación de la gracia, esa culminación, eso está muy cerca, está demasiado cerca ya. Viene el tiempo del reinado de Jesucristo, viene el arrebatamiento de la iglesia, seremos llevados allá arriba, estaremos un tiempo con el Señor, mientras aquí en la tierra, dice la Escritura, que el enemigo tomará por un tiempo control de todo a través del anticristo. La Biblia habla de un anticristo. Entonces, ese es ya el principio de la semana 70, el comienzo de la semana 70, porque Dios se inclinará para culminar esa promesa que le hizo a Israel a través del profeta Daniel, ¿verdad? Que en la semana 70, o después de 70 semanas, Israel será reunido, ¿verdad? Ese está allí en el libro de Daniel. Ese es el libro que habla de esas 70 semanas. Entonces, cuando veamos que la semana 70 empieza, es que Dios ha vuelto a mover el reloj y que camina a redimir al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y el Espíritu Santo empezará a trabajar con Israel, a trabajar con el pueblo judío, con su iglesia o con sus hijos allí en Israel, y empezará el Señor a ganar a Israel para el reino de los cielos. Israel empezará a ser revestido con el poder del Espíritu Santo, comenzará a ser lleno del Espíritu Santo. Israel empezará a reconocer a Jesús como su Mesías y empezará a llenarse de Dios para ser redimido. Ese es ya después de la gracia. Entonces, mis hermanos, nosotros que estamos hoy en este tiempo de gracia, hagamos nuestro trabajo, hagamos la obra, ¿verdad? Sin temor a nada, sin temor a nadie.
sin temor a lo que el mundo pueda estar viviendo o afrontando, porque no somos del mundo. Todo lo que esté pasando en el mundo es para el mundo, no es para la iglesia, porque en la Biblia encontramos claramente que Dios nos va a guardar, que Dios estará con nosotros, que Dios nos va a guiar, que Dios nos va a llenar de su gracia, de su amor y su misericordia. Así que no hay nada que temer, no hay nada de qué preocuparse, no hay nada sino más bien lo que sí nos debe preocupar, debemos procurar es llevar la palabra, llevar el Evangelio a quien la necesita, por medio de las redes sociales y por medio de todo lo que usted pueda encontrar. Orar, no dejar de orar, unirse con los hermanos ahí en la iglesia y orar, tener tiempo de oración allí, aparte de los servicios de culto, ¿verdad? Orar también en casa, mantenerse en esa comunión con Dios, para que Él nos dé la palabra, para que Él le dé la palabra al pastor, para que Él le dé la palabra a quienes estamos llevando la palabra. El mismo apóstol Pablo dice claramente en las Escrituras que oren, dice, para que podamos llevar la palabra con denuedo a quien la necesita. Muy bien, mis hermanos, hemos llegado a la parte final del programa de hoy. Hay mucho que hablar de este tema y mucho también podemos investigar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra, y Él lo estará haciendo. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. La gloria y la honra sea tuya. Señor, manténnos firmes. Revélanos, Señor, tus propósitos, el tiempo que vivimos, Señor, que podamos ser iluminados por tu amor y podamos seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, agradecemos a Cablevisión. Transmitimos desde el Centro del Carmen de Bolívar. Este es su programa Hablando con Dios, y bueno, los esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Guillermo Arcela. Bendiciones. En el Carmen de Bolívar, bloquea